Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. En primera instancia, el primer punto le diríamos los preparativos. Cuando leemos los primeros 6 versículos, notamos de qué manera Dios acomoda las cosas para que todo se cumpla de acuerdo a lo que está dicho en la profecía, en la palabra, en el Antiguo Testamento, acerca del nacimiento del Mesías, del Cristo. Y cuando miramos estos primeros versículos nos damos cuenta que está todo en el designio de Dios y está todo bajo el control de Dios. Cuando leemos los primeros versículos, dice que aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador, y era que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, dice, gobernador de Siria. Y todos tenían que ir para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que es donde estaban, y fueron a Judá, a una ciudad pequeña llamada Belén. Pero todo esto no es coincidencia o no es pura casualidad. Cuando nosotros miramos la Biblia y especialmente miramos las profecías, hay un texto
en Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad. Fíjese que está predicho, ¿no? En tiempos 700 y pico de años antes de que esto sucediera, ya estaba mencionado el lugar. Ahora, ellos no estaban en ese lugar, no estaban allí. Estaban en Galilea, en la ciudad de Nazaret, y por este decreto de que todos debían empadronarse, entonces, de alguna manera, obligatoriamente tenían que ir a Belén. Tenían que ir a Judá, a la ciudad de Belén, para hacerlo allí. Ahora, todo esto nos muestra de qué manera Dios prepara las cosas, de qué manera Dios establece las cosas para que realmente el Señor naciera en tiempo y en el lugar donde debía hacerlo, según lo que estaba previsto por Dios a través de su palabra. Y en primera instancia esto nos muestra de que Dios no tiene nada librado al azar. Y cuando esto lo transportamos a nuestra propia vida y cuando esto de alguna manera lo relacionamos con el hecho de conocer al Señor, permitir que el Señor entre en nuestra vida, conocer la salvación a través de la obra de Jesucristo, permítame decirle que no hay nada circunstancialmente casual, sino que Dios tiene preparadas todas las cosas. Dios tiene el tiempo y tiene el lugar y tiene la forma en que cada uno, como le pusimos el primer título, nos prepara para que podamos conocer y para que podamos recibir la bendición y la salvación. Y yo digo, qué maravilloso esto, porque a veces pensamos que todas las cosas transcurren así como transcurren y bueno, muchas personas hablan de la suerte o de la casualidad, pero cuando miramos las cosas de Dios nos damos cuenta que no hay ni suerte ni casualidad, sino que para los designios de Dios y los designios de Dios relacionados con nuestra vida, no hay nada que sea suerte y no hay nada que sea casual, sino que Dios tiene preparado el tiempo, el lugar y la forma en que nosotros debemos realmente recibir al Señor. Y yo digo, qué hermoso es esto. Fíjense que el Señor, según las profecías, tenía que nacer en Belén. Y de alguna manera todo esto que ocurre parece que forzara a los ciudadanos de las distintas ciudades que tuvieran que regresar y empadronarse. Pero fíjense que el texto dice que era justo el tiempo en que María estaba encinta, y que cuando ellos llegaron a ese lugar ya estaba como para dar a luz. Y alguno dirá, bueno, mire qué casualidad, mire qué justo que las cosas encajaron porque a lo mejor... No, es que Dios tiene todas las cosas preparadas. Y aunque a nosotros a veces nos cueste entender ciertas cosas, aún las relacionadas con nuestra vida, también el Señor las tiene preparadas. ¿O no es así? Claro, también las tiene así. Y cuando nosotros pensamos de esta manera y creemos de esta manera, vamos a saber aprovechar los momentos que Dios nos dispone y que Dios establece para que podamos recibir la bendición y recibir lo que el Señor quiere que recibamos. No somos nosotros los que decidimos, bueno, sí, o hoy no, o tenemos que entender que Dios dispone y prepara las cosas de tal manera que verdaderamente, qué bueno es que podamos aprovechar el tiempo que Dios dispone para cada cosa. ¿O no es así? Claro. Qué hermoso que podamos tomar conciencia de esta verdad. Nada en la Biblia sucedió al azar, sucedió por suerte o por casualidad o porque las cosas sucedieron porque tenían que suceder así nomás, sino porque Dios las estableció de una manera totalmente puntual, con un designio que involucra el tiempo, el lugar y la forma en que todo deba
suceder. ¿Estaremos nosotros dispuestos a aceptar el obrar de Dios de esta manera? Mire, Señor, a mí me gusta elegir a mí las cosas, a mí me gusta que sean a mi manera, y bueno, mire, si quiero hacer la voluntad de Dios y si quiero que el propósito y el designio de Dios pueda cumplirse en mi vida, creo que debo aceptar lo que el Señor dispone y no lo que a mí se me ocurre. Y en ese sentido, creo que podemos ver cómo Dios establece las cosas y Dios las da a conocer y las revela en su tiempo. Amén. Jesús no vino en cualquier momento. Jesús no vino en un momento porque, bueno, tuvo que venir. No, vino en el tiempo y en el momento indicado y previsto por Dios. Podría haber venido en otro momento, pero vino en ese momento porque ese fue el momento designado por Dios para que esto sucediera de esta manera y de la forma que sucedió. ¿Estamos nosotros dispuestos a entender esto? Algunos dicen, ay, ¿por qué pobre el Señor? Mire, tuvieron que andar dando tanta vuelta, podría haber... Es que tenemos que entender que no hay nada al azar en la palabra y mucho menos en el cumplimiento de las cosas que Dios establece, porque se deben y se hacen, y Dios las prevé para el tiempo y la forma y el lugar que Él tiene preparado. Dios quiera que nosotros podamos tener la capacidad de aceptar esto de parte del Señor. ¿Estaremos nosotros dispuestos? ¿Estaremos dispuestos a tomar conciencia de que esto es así? ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero mire qué casualidad? Mire qué casualidad, que esto viene a ocurrir de esta manera. No, no es casualidad. Dios ya lo venía previendo. Dios ya sabía cómo era la cosa. Y Dios sabía y establece las situaciones para que sepamos que Él todo lo que hace, lo hace de acuerdo a un propósito definido. Y esto lo tenemos que nosotros entender con toda claridad. Y por esto le tenemos que dar gracias a Dios. Mire, si Dios hiciera las cosas así al azar y bueno, de cualquier manera, qué problema para nosotros, ¿no? Qué problema para nosotros. Pero teniendo en cuenta de que Dios propicia las cosas de una manera justa, prevista y con propósitos definidos, creo que tenemos que darle gloria a Dios y saber que cuando el Señor quiere obrar en nuestra vida, que Él haga su voluntad, porque es el momento, el tiempo y la forma que realmente Él quiere hacerlo para bendición y para gloria de su nombre. Estaremos dispuestos a aceptar esto de parte del Señor, ¿no? Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y esto es muy claro y evidentemente se cumple de esta manera la profecía, como tantas otras después se cumplen durante la vida de Jesús y en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús. Y se sigue cumpliendo a través del tiempo, en todo lo que el Señor previó, en todo lo que el Señor estableció. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender que esto estaba determinado por Dios de una manera específica. En segunda instancia, en el versículo 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí podríamos llamarlo la llegada del Señor, la llegada, el nacimiento, la llegada del Mesías. Ahora, lo que se destaca en este versículo de una manera clara, y lo que dice, es que cuando llega el momento del nacimiento del Señor, dice que no había lugar para ellos en el mesón, no había lugar. Y alguno podrá decir, bueno, aquí algo podrá haber fallado en lo que decíamos antes, en los designios de Dios. Mire, justamente el Señor nace, el Señor ahora los envía, o Dios los envía para que nazca en Belén, en el lugar indicado, pero resulta que no hay ningún lugar preparado que fuera digno para el nacimiento de un rey. No hay ningún lugar que pueda ser realmente digno de este acontecimiento tan importante que va a afectar a toda la humanidad. Parece que algo ha fallado. No. Dijimos,
no solamente que el Señor cumple su designio en el tiempo y en el lugar, sino también en la forma. No había lugar para ellos en el mesón. No había un lugar. Ahora, cuando nosotros miramos esa palabra y podemos extenderla un poquitito hacia la experiencia del Señor, nos vamos a dar cuenta realmente que no había lugar. Si miramos por un lado, bueno, no había lugar en el mesón y tuvo que nacer en un pesebre, en un lugar de extrema pobreza, con un montón de necesidades básicas. Pero cuando miramos esto y lo transportamos un poco a la experiencia de ese momento en relación con todo el entorno, en realidad no hubo lugar para el Señor. Si por un lado miramos a los fariseos y los sacerdotes, los dirigentes espirituales de ese tiempo, conocedores de las profecías y conocedores de la Escritura, en realidad no hubo lugar para ellos. Jesús no tuvo lugar. Ellos no encontraron en Cristo el Mesías. Ellos estaban totalmente compenetrados con las Escrituras, sin embargo, una falsa expectativa en cuanto a profecías y a tiempo de cumplimiento hizo que ellos realmente no le dieran lugar al Señor como el Mesías. Y bien claro dice el Evangelio de Juan que el Señor vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. No solamente no tuvo lugar en el mesón, no tuvo lugar entre los mismos de su pueblo y especialmente entre los dirigentes espirituales, entre los sacerdotes, entre los fariseos, los estudiosos de la palabra, no hubo lugar para el Señor. Ellos fueron los que los rechazaron. ¿O no es así? No hubo lugar. No hubo lugar tampoco para que los mismos judíos. No hubo lugar para que realmente él se viera recibido, si no bien por las autoridades religiosas, por lo menos por el pueblo. Sin embargo, el pueblo tampoco le recibió. Si bien muchos en principio parecían que habían creído y qué sé yo, pero llegó el momento en que todos se fueron. No hubo lugar para el Señor. Su pueblo no le reconoció. Cuando tuvieron que elegir entre salvar al Señor de una muerte injusta allí en la cruz, con un juicio totalmente injusto, prefirieron que le soltara a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Y a una voz el pueblo gritó, crucifíquenle. ¿No es así? No hubo lugar para Jesús en el pueblo. No hubo lugar para Jesús tampoco en el entorno más allá del pueblo de Dios. Si miramos por un momento, el emperador o el rey Herodes, cuando se entera a través de los magos que vienen a adorar a un rey que nació, ¿qué hizo Herodes? Se puso furioso. Y no solo esto, sino que trató de matar al Señor. No tuvo lugar el Señor. No fue recibido. Y cuando nosotros salimos de ese contexto histórico y nos trasladamos a la historia y nos trasladamos a hoy, a este momento, el Señor en realidad sigue con el mismo tema. Por algo la palabra se cumple, ¿no? Cuando dice que el Señor no tuvo lugar donde reclinar su cabeza. No hubo un lugar donde Él pudiera sentir que estaba realmente aceptado. Y si miramos hoy la humanidad, la generalidad de las personas, no hay lugar para Jesús en ellos. Porque la mente, el corazón de las personas está ocupado en otras cosas. Cuando muchas veces uno le habla del Señor a alguien y dice, mire, no tengo tiempo para ocuparme de estas cosas.
porque tengo mucho trabajo, porque tengo muchas ocupaciones. Otros porque en realidad están interesados en disfrutar de los placeres de este mundo. Otros están interesados por hacerse ricos y obtener riquezas. Y otros por ocuparse solamente de lo que les interesa a ellos. Y no hay lugar para Jesús. Hoy sigue el mismo tema. No hay lugar para Jesús. Pero ¿sabe una cosa? El texto de Juan que citamos hoy dice que si bien vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, el Señor les dio derecho y potestad de ser hechos hijos de Él. Cuando nosotros miramos la Biblia, vemos que el Señor siempre es recibido por una pequeña minoría, ¿o no es así? Y no digo minoría solamente, digo pequeña minoría. Cuando estudiamos en la materia, en perfeccionamiento ministerial, la materia misiones, y mirábamos los países que tienen un alto porcentaje de cristianos, y el porcentaje anda en el 10% y 15% cuando es ya además es mucho. Fíjense que es realmente una pequeña minoría, y en otros países mucho menos. Esos son los países que más población tienen. Y yo digo, qué terrible, ¿no? Pero qué glorioso por otro lado, que hay quienes con humildad de corazón creen en la palabra del Señor y creen en el Señor. En las bienaventuranzas, la primera de ellas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados para aquellos o aquellos que reconocen que tienen una necesidad, porque si no reconocieran que tienen una necesidad y que están abocados a otra cosa, no, mire, yo esto no tengo necesidad, yo estoy en otra cosa, yo estoy ocupado con otras cosas, mi mente, mi corazón, mi vida está orientada de otra manera. Pero aquellos que reconocen su necesidad. Por eso que no habla de los pobres de dinero, habla de los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen una necesidad espiritual, una necesidad de Dios. Bienaventurados son, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo digo, qué hermoso, ¿no? Que el Señor pueda realmente en este tiempo encontrar lugar en el mesón o en el corazón. Muchos lo rechazan, aún celebrando la Navidad, aún llamándose cristianos, aún diciendo que son religiosos cristianos, sin embargo, le han cerrado la puerta al Señor. Pero qué hermoso que podamos reconocer que el Señor quiere que le abramos el corazón para que Él tenga lugar en nuestra vida. ¿Tendrá el Señor lugar en su vida? ¿Habrá quedado lugar disponible en nuestra vida para que el Señor pueda entrar? ¿O los afanes de este siglo, de este mundo, de este tiempo, nos tienen tan ocupados que en realidad no pensamos en el Señor, que en realidad no estamos conscientes de que debemos abrir el corazón para que Él pueda habitar y pueda reinar en nuestro corazón? Y no solamente en esta fecha, porque se acerca el día que celebramos la Navidad o el nacimiento de Jesús. Esto lo tenemos que recordar en forma permanente. Y más allá de que, como dije antes, podamos ser cristianos, ¿hasta dónde el Señor tiene lugar en mi vida? ¿Sabe una cosa? Podríamos decir que para que el Señor pueda entrar en nuestra vida de una manera plena, tendríamos que desalojar al viejo hombre. Tendríamos que destronar al yo. Tendríamos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia
para que el Señor pueda verdaderamente reinar en nuestros corazones. ¿Hallará lugar el Señor en nuestros corazones en este tiempo? ¿Hallará el Señor lugar? A veces cantamos, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. ¿Habrá lugar para el Señor? ¿O estamos muy ocupados? ¿O primero tengo que atender mis cosas? ¿O primero tengo que atender todo lo que está primero? Y si tengo tiempo, el Señor sabe. Porque esa es la frase que estamos escuchando últimamente cada vez más. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que podamos comprender que tenemos que abrirle el corazón al Señor. Todos le cerraron el corazón, su propio pueblo se lo cerró. Todos los que en el tiempo de Jesús lo vieron, salvo un grupo muy pequeño, un remanente, todos los demás lo rechazaron. No había lugar para Jesús en sus corazones. En este tiempo, el Señor también quiere entrar en nuestra vida. Estaremos dispuestos a abrirle el corazón y invitar al Señor para que more. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero usted sabe que si Cristo vive en usted, no pueden vivir otras cosas. No puede haber otros inquilinos adentro. No puede haber otras cuestiones, intereses, afanes que atrapan nuestra atención y a veces hasta nuestra devoción. Que el Señor nos ayude para que podamos recapacitar sobre esto y pensar si verdaderamente el Señor puede hallar en nosotros el lugar que necesita para poder morar en nuestro corazón. ¿Estaremos dispuestos nosotros a ofrecerle nuestro corazón? ¿Estaremos dispuestos, Señor? Mire, aunque el mundo le rechace, yo abro mi corazón para que usted pueda entrar en mi vida y pueda realmente obrar con su gracia y con su poder. Qué maravilloso que podamos dar este paso de tanta importancia. Cuando seguimos en el versículo 8, vamos a encontrar a lo que podemos llamar la proclamación. Del versículo 8 hasta el 12, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban trabajando. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Mire qué presencia hermosa, ¿no? Un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Mire qué experiencia. No fue así nomás la cosa, ¿no? Un ángel que no lo describe de ninguna manera, hay una descripción acá, pero un ángel del Señor y dice que estaba la gloria del Señor y los rodeó de resplandor de tal manera que tuvieron gran temor por lo que estaban presenciando, ¿no? Pero el ángel que se les apareció les dijo, no teman, porque he aquí, y viene la proclamación, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Qué maravilloso, qué glorioso, qué proclamación. Esto nos muestra la importancia de lo que está sucediendo. ¿O no es así? Sí, esto sí. Esto habla de la manifestación angélica, pero también habla de que la gloria de Dios estaba en ese lugar y que rodeó con un resplandor a todos los pastores que estaban en ese lugar. Y yo digo, qué maravilloso esto. Y esto para proclamar, anunciar que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Yo digo, qué maravilloso esto. Y esto también nos hace pensar. Y alguno dirá, bueno, el día que el Señor vino, pasó esto, ¿no? En su llegada sucedió esto. Se manifestó el ángel, un ángel del Señor, y la gloria de Dios, como un resplandor tan grande, allí estuvo. Pero ¿sabe una cosa? Todo esto era en pro digamos, de la proclamación, del anuncio de lo que estaba ocurriendo. Y yo digo, qué importante esto para que nosotros hoy comprendamos que siempre que estemos dispuestos a proclamar el nombre del Señor a aquellos que no lo conocen, el Señor está dispuesto a mostrar su poder y su gloria. De distinta forma, no siempre igual. Pero cuando miramos la Biblia y miramos la experiencia de algunos que conocieron y tuvieron un encuentro con el Señor, a quienes se convirtieron al Señor, al Evangelio, les pasó algo similar. Entre ellos mencionamos al apóstol Pablo cuando, totalmente contrario a lo que debía ser el haber recibido y creído en el Mesías, era uno de esos fariseos que se había rebelado contra todo esto y perseguía a los cristianos y consentía en su muerte y los encarcelaba. Y sin embargo, en un determinado momento, que como dijimos antes no fue casualidad, Dios tenía planeado, Dios tenía un propósito definido. Y en el camino a Damasco, donde él iba con una misión de poder encarcelar a los cristianos que se habían ido tal vez para aquel lugar, huyendo de la persecución, el Señor se le aparece y lo rodea un gran resplandor. El resplandor era tal que lo cegó a Pablo. Y enseguida el Señor se le manifiesta. Y yo digo, qué glorioso es esto. ¿Usted no cree que cuando nos disponemos a proclamar las verdades del Evangelio, el Señor está dispuesto a mostrar su poder y su gloria? De distintas formas, de distintas maneras. Cuando Pablo le fue a predicar a los corintios, dijo que se había dispuesto a no saber cosa alguna porque no quería que en realidad la fe de ellos se fundamentara en argumentos humanos, en sabiduría de los hombres, sino que la fe de ellos estuviera cimentada o basada en el poder de Dios. Entonces, qué importante es que cuando predicamos o cuando anunciamos o cuando proclamamos a Cristo, Dios está dispuesto a obrar con poder y su gloria se puede manifestar en la vida de aquellos que realmente van a ser del Señor y van a recibir a Cristo como su Salvador personal. Algunos tienen experiencias gloriosas. No solamente los personajes de la Biblia. Hemos escuchado testimonios de cosas que realmente han sucedido cuando almas fueron tocadas por el Espíritu de Dios y por el poder de Dios para poder realmente recibir la salvación o aceptar a Jesucristo. Y creo que tenemos que tomar conciencia de que cuando predicamos en cumplimiento a la palabra, anunciamos y proclamamos el mensaje del Evangelio, el Señor es el que hace la parte que nosotros no podemos hacer. Dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores que sirven a los herederos de la salvación. Y muchas veces creo que nosotros no lo vemos. Sí, en la Biblia tenemos algunos relatos, ¿no?, de ángeles que aparecieron cuando fue el tema de Lot, ¿no?, cuando lo sacaron de la ciudad de Sodoma, de Gomorra, cuando el ángel se le apareció a Pedro y lo sacó de la cárcel, ¿no? Tenemos apariciones angélicas, visibles, pero pienso que hay otras que son invisibles que nosotros ni siquiera nos damos cuenta.
pero dice que Dios mandará a sus ángeles acerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y el poder y la gracia y la gloria del Señor se estará manifestando a través de nuestra vida. Por un lado, tal vez guardando nuestra vida, pero por otro lado, impactando en aquellos que realmente necesitan creer en el Señor. ¿Cuál fue la actitud de estos pastores que estaban cuidando el rebaño? Quedaron atemorizados al principio porque era algo que nunca habían visto. La visión de un ángel, la gloria del Señor que en forma de resplandor los rodeó, dice que tuvieron gran temor, hasta que el ángel les habló y le dice, no tengan miedo, no teman, porque este es un anuncio y es una proclamación de bendición, de gozo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo digo, qué hermoso esto. ¿Acaso nosotros no proclamamos a Cristo? No somos nosotros ángeles, nosotros somos aquellos a quienes Dios establece en este tiempo como estableció a los discípulos en apóstoles y a través y a partir de ellos a quienes iban a creer en Él por la palabra. Y nos llega hoy a nosotros el mismo encargo, la misma comisión para que podamos anunciar y para que podamos proclamar, seguros de que cuando proclamamos el Evangelio y cuando predicamos la palabra, el Señor estará obrando con su poder y con su gracia. El Señor manifestará su gloria de maneras que nosotros no podamos comprender, porque no somos nosotros los que administramos esto lo hace el Señor. Y si al Señor le place enviar a un ángel para alguna situación específica, la enviará, aunque nosotros ni siquiera nos demos cuenta, pero el Señor estará obrando con poder y con gloria. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender que esta venida del Señor y del Salvador tuvo algo especial, pero que cada vez que proclamamos el Evangelio y anunciamos el mensaje del Evangelio en Cristo, también hay algo especial, porque es el mismo mensaje de salvación que se predicó también en aquel tiempo. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer lo mismo hoy? ¿Estaremos dispuestos a darnos cuenta de qué es lo que realmente el Señor quiere que hagamos, ¿no? El versículo 13, versículos 13 y 14, dice, y repentinamente con el ángel apareció una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto era el acompañamiento. ¿Quiénes eran los que acompañaban? Miren, dice acá que eran una multitud de las huestes celestiales, una multitud de las huestes que alababan y glorificaban el nombre de Dios. Si bien pudo haber indiferencia entre los hombres por el nacimiento del Señor, no hubo indiferencia en el cielo, ni en las huestes celestiales. Y esto es algo importante. Podemos encontrarnos que así como muchos fueron indiferentes al nacimiento del Señor y otros no solo indiferentes, sino que hasta procuraron matarlo, como en el caso de Herodes, pero en el cielo hubo una gran fiesta y un gran alboroto. Ahora, cuando nosotros esto lo trasladamos un poco a lo que estamos haciendo, trasladarlo a nuestra experiencia hoy, creo que hoy el cielo sigue comprometido con las cosas así, con las cosas de Dios. Porque dice la palabra que hay gozo y fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y cuando dice esto a mí me hace pensar en lo que estamos hablando ahora, que los ángeles glorifican y alaban y bendicen y adoran el nombre del Señor cuando alguien llega a los pies de Cristo y recibe al Señor como su Salvador personal. El gozo del cielo es maravilloso. Aunque en la tierra haya indiferencia
Y aunque en la tierra los hombres sean indiferentes a esto, en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y yo digo, qué hermoso esto. ¿No será que tenemos nosotros que unirnos a esa fiesta? ¿No será que, o será que nos estamos poniendo del lado de la indiferencia? Hubo gozo, hubo un acompañamiento angélico que alababan y glorificaban el nombre del Señor. Como dice aquí, una multitud de la hueste celestial. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque en realidad Jesucristo venía a salvar a los hombres, a la humanidad, aunque ésta fuera indiferente. Pero el gozo no se queda indiferente frente a la obra de Dios. Los ángeles, me imagino que cada vez que alguien recibe a Cristo como Salvador, tomando literalmente lo que dice la palabra, hay fiesta en el cielo, los ángeles se gozan y prorrumpen en alabanza. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos tendríamos que gozar? ¿Sí? ¿Nos tendríamos que poner contentos? ¿Nos tendríamos que gozar? ¿Tendríamos que unirnos a la fiesta del cielo y tendríamos que alabar y glorificar el nombre del Señor? ¿Lo debiéramos hacer? ¿Lo hacemos? No digo si lo hacemos, si lo estuvimos haciendo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Esto se va a manifestar de dos cosas. Una, en que va a haber un interés especial de traer un alma a los pies de Cristo para que haya gozo y haya alabanza y haya fiesta, no solamente en el cielo, sino también acá en la tierra. Porque ese pecador que se arrepiente y que recibe a Cristo como Salvador, produce una reacción de la gloria de Dios, que es una fiesta gloriosa, angélica y espiritual. Yo digo, qué hermoso esto. Muchas veces estamos ausentes de todo esto. Muchas veces estamos, por eso que miramos acá y decimos, bueno, qué lindo esto, pero nos parece que estás allá. Bueno, pasó cuando nació el Señor y listo. Pero cuando tenemos estas pautas en la Escritura y nos dice, frente a las situaciones que hoy vivimos, que se tiene que manifestar lo mismo, decimos, bueno, pero a lo mejor no es para tanto. Pero yo me pregunto, ¿no será para tanto? ¿No será así que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? ¿Será que Dios también perdió el interés de que las almas sean salvas? ¿Será que en realidad tampoco en el cielo ya hay más fiesta porque... No. El problema lo tenemos nosotros. Yo creo que el Señor no cambia. Somos nosotros los que tenemos que unirnos en ese gozo y en esa fiesta y en ese interés y deseo y anhelo para poder traer a las almas a los pies de Cristo y de esa manera participar de ese gozo, que es un gozo glorioso que el Señor pone en nuestros corazones. Por supuesto que esto da como resultado nuevamente lo que le podríamos decir el testimonio, ¿no? Porque fíjese cómo sigue el texto. Sucedió que cuando los ángeles, después que se manifestó ese momento de gloria y de alabanza, los ángeles se fueron de ellos al cielo. ¿Qué hicieron los pastores? Dice, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Primero, salieron corriendo para ver esta bendición, para ver lo que estaba pasando. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, ¿qué hicieron? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Es decir, anunciaron y proclamaron lo que escucharon de los ángeles, del ángel.
Y todos los que oyeron se maravillaron, dice, de lo que los pastores le decían. Este es el testimonio. Este es el testimonio. Tenemos que entender que los que han probado el poder de la palabra reveladora, de la experiencia en la presencia del Señor, son los que mejor pueden comunicar a otros esto que está pasando. Porque el Evangelio se predica por testimonio. El Evangelio se predica por testimonio, dice el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras propias manos, eso os anunciamos. Es el testimonio. El apóstol Pedro también dice que no estaba anunciando la palabra siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con sus propios ojos su majestad y habiendo escuchado y habiendo tenido la experiencia de una manera maravillosa en la transfiguración. Está hablando de ese hecho. Entonces había un testimonio. ¿Usted tiene un testimonio de la presencia de Dios? Y ese es el testimonio que nos lleva a dar y a decirle a otros lo que hemos recibido y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de la manera que Dios se ha revelado a nuestra vida, para que ellos también lo puedan recibir. Hay una necesidad, dice el Señor, que debemos ser testigos de Él. Debemos testificar, pero eso significa que debemos dar nuestro testimonio. Tenemos que dar a otros y de alguna manera transmitir y participar a otros de lo que nosotros también hemos recibido, lo que ellos habían tenido como experiencia. Fue el motivo de que los movió a llevar el mensaje para que otros también puedan recibirlo y conocerlo. Hace un ratito hablamos de la proclamación y ahora estamos hablando del testimonio, que son dos cosas que se unen, porque proclamamos y testificamos aquello que realmente fue una experiencia en nuestra vida. No podemos hablar por terceras personas, decir, mire, a mí me parece. No. Es el testimonio personal, glorioso, que realmente puede llevarnos a nosotros a poder ser verdaderos testimonios para que otros puedan también conocer y recibir la bendición de Dios. Y el último versículo, el 20, mire lo que dice. Y volvieron los pastores. ¿A dónde volvieron? Volvieron a sus tareas, volvieron a su lugar. Ellos hicieron todo el movimiento y después volvieron seguramente a mirar cómo estaban las ovejas. Volvieron al rebaño, ¿no? Y volvieron los pastores. ¿Pero cómo volvieron? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Es decir, vinieron regocijándose en el Señor y en la presencia del Señor por todo lo que había sido realmente, por todo lo que habían, todo lo que había tenido lugar en la vida de ellos. Y eso produce el gozo, el regocijo, el espíritu de alabanza, de poder bendecir y alabar y glorificar el nombre del Señor. Usted fíjese cómo todo esto habla de algo intenso. Los pastores volvieron, yo me los imagino a los pastores, cuando volvieron ya no eran los mismos. Ya no eran los mismos pastores de antes, ¿o no? No, después que tuvieron esta experiencia y vieron todo, dice que volvieron a sus tareas y a su labor, como a la vida normal de cuidar sus ovejas y qué sé yo, pero vinieron alabando, glorificando a Dios por toda la experiencia que habían tenido, lo que habían visto, lo que habían oído, porque todo esto había sido algo glorioso y ahora la vida de ellos era distinta. Así debe ser el cristiano. Cuando Cristo viene a nuestra vida no puede ser más como antes. El Señor nos transforma. Y la característica de esa vida transformada, permítame decirle,
que es el gozo. Es la alabanza, la glorificación, es el testimonio y la proclamación de aquellas cosas maravillosas que el Señor ha obrado en nuestra vida. ¿Estamos viviendo realmente esta experiencia? ¿Estamos conscientes de que esto, más allá de que lo estamos leyendo en el contexto de algo que pasó cuando el Señor nació, pero el Señor ahora está acá en medio nuestro? Ahora su evangelio tiene que seguir siendo predicado, proclamado, anunciado, testificado. Vidas transformadas tienen que mostrar en el ambiente donde están. Seguramente los pastores ya no eran los mismos de antes. Y seguramente hablaran con quien hablaran, les dirían todo lo que habían experimentado, ¿o no es así? Y un gozo, una alegría, una alabanza. Que el Señor nos ayude. A veces parece que el cristiano entra como en una especie de letargo y parece que pierde todo esto. Pero no porque sea Navidad, pero tal vez porque podamos aprovechar la oportunidad de analizar lo que Cristo trae, que no es diferente lo que trajo en aquel tiempo que lo que hoy nos da. ¿Usted no cree que el Señor quiere que nosotros sigamos siendo testimonio? ¿No cree que el Señor quiere que seamos personas transformadas, que seamos proclamadores de su mensaje, que podamos... El apóstol Pablo, cuando habla de esto, habla bien claro, ¿no? Y cuando habla del gozo, dice, estad siempre gozosos, porque tenemos un motivo. ¿Cuál era el motivo del gozo de estos pastores? Que las ovejas se portaban bien, que eran muchas y le iba a dar, a lo mejor se iba a ganar su buen salario, o que... No, ¿cuál era el gozo? ¿Cuál era el gozo de ellos ahora? La experiencia que habían tenido, gloriosa, espiritual, en la presencia del Señor. Habían visto a Jesús, al niño que había nacido, que era el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Anoche decíamos, Cristo ya no es un niño. Hoy Él está aquí en medio nuestro. ¿Debiéramos gozarnos nosotros de que Él esté en esta noche en medio nuestro? Debiéramos regocijarnos de que el Señor en esta noche esté en medio nuestro con su gloria, su presencia, el Salvador, el que nos trajo la salvación, el que dio su vida por la nuestra, el que en esta noche está aquí para que nosotros podamos ser renovados, fortalecidos, para que podamos ser verdaderos testimonios, para que podamos proclamar el mensaje de salvación, para que otros que no tienen al Señor lo puedan reconocer y de esa manera podamos estar de fiesta con Jesús. Muchas veces parece que nos alejamos de las experiencias que sí o sí debieran ser una constante en nuestra vida cristiana y que tienen su base en la palabra de Dios, en los hechos ocurridos y que son como muestra, como enseñanza para que nosotros sepamos cómo debemos actuar cuando hoy el Señor está con nosotros.